Bien, la clase de hoy día, periodonto. Bueno, periodonto se divide en dos palabras, peri, alrededor, y donto, de diente. Entonces, periodonto significa el conjunto de tejidos que circundan o soportan el diente, ¿ya? Ahora, el periodonto se divide en dos unidades, una unidad gingival y un aparato de inserción. La unidad gingival, compuesta por encía, que a su vez también se divide en encía marginal o libre, adherida e interdental, en tres, ¿ok? Y la mucosa alveolar. Y el aparato de inserción, que se divide en ligamento, cemento y hueso alveolar. ¿Cuál es la función de este periodonto, cierto? De los tejidos que rodean el diente. Ay. Bien, la función es unir entonces el diente, ¿cierto?, al tejido óseo del maxilar y la mandíbula y conservar además la integridad de toda la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal, ¿ok? Además, el periodonto establece una unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que en su conjunto, ¿cierto? Eh, funcionan, ¿ok? Tienen las mismas, no quiero repetir función, pero tienen el mismo trabajo. Eso será una unidad funcional, ya en su conjunto, la unidad gingival con el aparato de inserción tienen una función en común, ¿ok? Además, establece una unidad biológica, ¿ok? Biológica porque en el fondo cada uno de los componentes que conforman el periodonto tienen un origen embriológico igual, ¿ah? Por eso es una unidad biológica. Y además es una unidad evolutiva porque también el conjunto, el periodonto, ¿cierto? A medida que avanza la edad, van a experimentar modificaciones que van a alterar tanto la forma del periodonto como la funcionalidad del periodonto. En el caso, por ejemplo, de la vejez, cambia la forma de la encía, ¿cierto? Em, la encía se vuelve un poco más lábil, más débil, ¿ok? El periodonto igual se genera más cemento, por lo tanto, em, los dientes ya no soportan las mismas cargas oclusales, por ejemplo, que nosotros en una edad más juvenil, ¿ya? Además, también estas alteraciones se ven en las enfermedades periodontales. La enfermedad periodontal, la gingivitis y la periodontitis, ¿cierto? Alteran la morfología, la forma de las encías. En el caso de la periodontitis, altera también la morfología del ligamento periodontal y del hueso periodontal y del cemento. Y además alteran la funcionalidad porque el diente ya no tiene el mismo soporte, por lo tanto no puede recibir las mismas cargas. Es un diente que está móvil, ¿cierto? Que impide el desarrollo normal de la oclusión. Bien, en esta imagen, ¿cierto? Entonces vemos todos los componentes que forman el periodonto. Tenemos en primer lugar la encía marginal que llega hasta la cresta de la papila interproximal, ¿ok? Esta encía marginal es un cordoncito que rodea todos los cuellitos de los dientes. También tenemos la encía interproximal o interpapilar o interdental también, una encía insertada que está justo bajo la encía libre, termina acá la encía libre y comienza una encía insertada. Se llama insertada porque se inserta o se fija directamente al periósteo, que es el huesito, ¿ya? Y al término de la encía adherida hay una línea mucogingival, que es esta línea que se nota ahí el cambio de coloración, ¿cierto? Desde una encía más blanquecina a una encía más rojiza, hay una línea que se llama línea mucogingival. Fíjense en esta imagen también cambia la composición de la estructura de la encía a una encía mucho más laxa, mucho más móvil, ¿cierto? Pero también al mismo tiempo más débil, más propensa a herirse, ¿ya? Esta se llama mucosa alveolar, ¿ok? Y luego está el aparato de inserción, que está compuesto por el cemento, ¿cierto? Que es un compuesto que rodea toda la raíz, el ligamento periodontal, que son estas fibras, estas líneas que se ven acá,
que unen el diente a el hueso alveolar. Y también tenemos el hueso alveolar, ¿cierto? Que es esto que rodea el diente, que se divide en hueso compacto, que es el huesito, la parte plomita, ¿cierto? Tanto la lámina vestibular como la lámina lingualo-palatina, y un hueso esponjoso que está más internamente, en donde, como su nombre lo dice, ¿cierto? Es un hueso un poco menos denso que el hueso compacto. Por eso su nombre, el hueso compacto es un hueso mucho más denso que el hueso esponjoso. Bien, la unidad gingival entonces, compuesta por la encía, ¿cierto? La encía es una fibromucosa, ¿ok? Que está formada por un tejido grueso, es muy resistente a la encía, es de un color rosa pálido en su mayoría, ¿cierto? Rodea el cuello de los dientes y además llega hasta el paladar duro. Es un tejido que está estratificado. ¿Qué significa que está estratificado? Que tiene diferentes capas de células, ¿ok? Y la capa más superficial es una capa de queratina. Esta capa de queratina, que es, ¿cierto?, la misma que forma el pelo, es una capa que se va renovando y cambiando constantemente por el impacto que genera, ¿cierto?, la masticación en nuestras mucosas. Fíjense aquí, está súper claro entonces nuevamente también en cómo se divide la encía. Este cordoncito que yo les mostraba, que es la encía libre, se llama libre porque no está adherida, aunque ustedes no lo crean, no está adherida al diente este cordoncito, ¿ya? Solo en su base. La encía interproximal, la encía adherida, que es esta encía que va debajo de la encía libre y que tiene un aspecto de cáscara de naranja. Y luego viene una línea mucogingival, que es como el límite entre la encía adherida y la mucosa alveolar, y la mucosa alveolar, que continúa, ¿cierto?, hacia la cara interna de los labios. Em, ¿Qué vamos a ver entonces de las características de la encía? Como su color, su contorno, su forma, su textura, ¿cierto? En normalidad y en patología. Entonces el color es súper importante. Nos puede indicar al tiro si una persona tiene gingivitis, ¿cierto? O puede presentar alguna alteración en las encías. ¿Cómo es el color? Es un rosa pálido, coral, ¿ya? Em, que en el fondo puede verse modificado en algunas etnias como etnias indígenas, ¿cierto? En el caso de las personas que tengan descendencia mapuche, pueden verse algunos lunares o algunas manchas melanogénicas a nivel de la encía. También en el caso de algunas razas más oscuras, ¿cierto? Como haitianos, se pueden ver un maxilar o la mucosa más café y no rosada, ¿ya? Este color se puede ver alterado también por algunas patologías sistémicas. En el caso de hepatitis, la mucosa va a cambiar y se va a poner amarilla. En normalidad es de este color, rosa pálido, con algunas excepciones, ¿cierto?, dependiendo de las razas étnicas. Fíjense en el contraste con esta imagen de acá arriba, que el color que se ve es un color un poco más rojito intenso, ¿cierto? No es para nada pálido y se pueden ver a simple vista que está demasiada vascularizada y demasiada sangre en la encía y que son signos, ¿cierto?, de algún proceso inflamatorio o también podría ser infeccioso. El contorno, que tiene que ver con el margen que rodea los dientes, ¿cierto? Va a depender mucho del tamaño de los dientes, si es un diente más grande, si es un diente más ancho en la base, si es cuadrado, si es más redondo. También va a depender de la posición de los dientes. Fíjense en este caso que hay apiñamiento, por lo tanto el contorno se ve irregular. Aquí sube, aquí baja. Es un contorno irregular debido a la posición de los dientes. También tiene que ver con el contacto interproximal. En este caso son dos coronas que le hicieron al paciente, ¿cierto? Es muy probable que el paciente haya estado mucho tiempo sin estos dos dientes, sin estas dos piezas, entonces perdió contacto interproximal. El huesito en esta zona se perdió y por eso la encía bajó. Y esta encía no se vuelve a restituir por si acaso, ¿ah? Se pierde y la única forma de poder generarse de nuevo una encía aquí es a través de una cirugía periodontal.
La forma, ¿cierto? Que podría confundirse un poco con el contorno, pero recuerden que el contorno es como el margen, es solo el margen de la encía en los dientes. La forma tiene que ver con más la papila, con la encía interproximal, ¿cierto? Em, determina, se determina obviamente también por el contorno. Si es un contorno irregular, ¿cierto? Es muy probable que el contorno esté regular porque la forma también está alterada. En esta imagen vemos entonces una forma que es bastante como globosa, ¿cierto? Que está inflamada, se nota que está muy roja además, ¿cierto? Pero perdió una forma triangular como de un triángulo agudo, si no se ve más como un rombito. La consistencia también la podemos ver, ¿cierto? Muy de cerca con la forma. La encía por lo general tiene una consistencia firme, que yo la aprieto, ¿cierto? Y no va a ser ni elástica, ni como esponjosa, es firme. Entonces, si yo presiono esta encía, es muy probable que la sienta esponjosa de la inflamada y lo llena de sangre que está. Esa consistencia entonces no es normal, tenemos que tener una consistencia firme. La textura solo se puede evaluar a nivel de la encía adherida, ¿ok? ¿Qué textura tiene que tener la encía como forma de cáscara de naranja? Eso es lo primero. La textura tiene que ver como con la superficie, ¿ya? Con qué tan suave, áspera o irregular es esa superficie. Entonces, solo la textura la vamos a evaluar a nivel de la encía adherida. Textura en cáscara de naranja o algunos también hablan de textura graneada. La encía marginal, ¿cierto? Creo que esto va en el siguiente video, porque tuve que repetirlo dos veces, así que no lo voy a hablar. En el siguiente video debería estar.